de compensación a directora Marta García, a jefe de programas especiales, Adi Martínez, saludamos en la noche de hoy. Les damos la bienvenida a esta segunda tertulia Samaria, titulada El sector bananero de Magdalena, encadenamientos productivos y su holding gremial, años 1950 a 1980. Como conferencista invitado traemos al doctor Jorge Elías Caro y por supuesto nuestro moderador que siempre nos ha acompañado, el doctor Edgar Rexi. Tiene la palabra, doctor. Gracias. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, noche a todas y todos. Muchas gracias, señorita. No nos cansaremos de agradecer a la directiva de Cajamarca y a Adi, pues, que ha estado siempre acompañando esta idea que se convirtió en un gran proyecto para Cajamarca, un proyecto institucional muy importante, creo yo. Siempre reitero esto porque no puedo olvidar las personas, las instituciones que contribuyen, en el caso de esta experiencia maravillosa, que contribuyen a reconstruir la historia de la ciudad de Samaria y de la provincia y hoy departamento de Magdalena. Haber encontrado algunos conferencistas para hablar de italianos, todo esto que hemos hablado aquí, es bien importante. Los trabajos que se han mostrado, algunos muy inéditos, otros ya medio conocidos, han nutrido, sin duda alguna, lo que hoy es la historia de la ciudad y del departamento. Ayer o el viernes me decía alguien, puedo estar bien, me decía que lo único que él veía era un hombre que iba a quedar Santa Marta después que tuviera 500 años eran los tomos de la tertulia, porque por otro lado nos parece las tantas cosas que anunciaron que se iban a hacer, no sé cuántos años. Y esto es interesante porque cuando nos propusimos con Adi en el 2014, este evento, posiblemente, como dijo aquí el doctor Joaquín Viloria de una vez en el tomo 2, era así, íbamos a seguir haciendo tomos, que ya llevamos 6, y estamos a punto de sacar el tomo 7. Esta mañana me llamó, me mandó un audio, uno de los conferencistas del 20, del 21, el doctor Francisco Flores, que había estado un poco aislado, estaba un poco preocupado porque Francisco no se comunicaba y no nos mandaba el trabajo, pero esta mañana se comunicó y me explicó su ausencia. Pues de la editorial Planeta acaba de publicarle un libro que estamos necesitando en el Caribe, que es sobre los intelectuales mestizos en el Caribe. Pero nosotros hablamos de los blancos, pero Francisco Flores, que es de allá de un pueblo que se llama Cascajar, donde se hace el sombrero que más se usa en el Caribe, el sombrero de los pobres, que es el sombrero con llegó, de los pescadores, más así, los pescadores, los agricultores, con llegó, que se hace la palma sagrada. Me digo, te mando el artículo en estos días, estaba ocupado en esto. Esto lo cuento porque, sin duda alguna, no es nada de cada conferencia. Yo diría que cada conferencia a veces puede ser lo más fácil, sino después la garrocha que yo pongo de que escriban las 30 páginas, las 25, porque se repite un poco, y aquí hay deudores y deudoras que estoy mirando a la cara y se van a sonrojar, pero lo que quiero decirles es que este proyecto ya no es un proyecto, sino que es un programa. Lo que hoy es claro, Manuel, Adi, la gente está pidiendo que se suban los tomos digitales a la red. Hay que mirar esa parte, Manuel, Adi, la directiva, porque hay gente que quiere los tomos. Estos días un profesor me abordó en la universidad, no lo he podido localizar, no sé quién es,
sino que me preguntó ahí en el edificio docente que cómo hacía, pero que él quería los tomos digitales, que sí, claro. Hay gente que no le gusta leer físico y no digital. De todas maneras, esto lo digo porque hoy es un referente importante. Me acaba de decir la señora Adi que doctora Adi, que vamos a Bogotá a presentar el libro a la Feria del Libro. Eso es importante, vamos a tener doble presentación, muy posiblemente en el stand de la Universidad Magdalena, sino también en el stand de Consultivo. Allá en Consultivo presentamos una vez el libro de Adi sobre las tribus, las leyendas y mitos de la Sierra Nevada. Esta conferencia de hoy forma parte de este siglo XX. A veces tú no crees que la historia es el pasado solamente, pero también es el presente y el futuro. Dentro de 100 años van a decir posiblemente que se hizo la tertulia de Samash para conmemorar 500 años. Ya en ese entonces estarán conmemorando la ciudad 600 años. Y serán otras personas las que estarán aquí intentando hacerlo. Porque la historia es dinámica, como la sociedad, como la cultura. Yo aquí con Rafa, a veces va a mi casa, somos vecinos ahora, tomamos café, comemos galletitas y miramos fotos del carnaval de hace 50 años. La danza, la comparsa del avión, presidida por Matilde Elías y Lucho Bermúdez, en el año 59. Lucho Bermúdez fue contratado hasta aquí un mes tocando, comenzó en la batería, un TVD, ya se acabó. Entonces, hay muchas cosas que contar de esta ciudad. De verdad que hay muchas cosas que contar que no sabemos, y del territorio. Entonces, con Jorge Elías, que por sus múltiples ocupaciones, lo convencimos que este semestre, y doña Ari le pidió directamente el año pasado que volviera a la tertulia, estaba real. Y me tocó esperarlo durante una hora mientras él dejaba de firmar las últimas cosas de la universidad para traerlo, porque no se me quedaba por allá enredado y no llegaba el tiempo. Pero lo hacemos con mucho cariño. Y este es un tema del que nosotros hablamos mucho, pero sabemos poco. Tenemos dinero, vamos a hablar del concepto de Banano, dinero. Tenemos dinero, nos ponemos el dinero. Hace unos días estaba la discusión que el dinero estaba acá. Pero personas como yo que no podemos desayunar sin dinero, es un problema, hay que comprarlo caro. Pero el dinero está, existe. ¿Y cuál es el encadenamiento? ¿Verdad? Para la próxima, para ver, vamos a tener una conferencita Clara Zúñiga, Aguilera, que ya hizo aquí una conferencia sobre el morro, esta parte y claro, hablamos de esa ciudad soñada, moderna, de comienzo del siglo XX. Su papá está vivo y tiene los planos de las casas, de las calles, cómo pensó la burguesía Samaria, cómo debía ser esa ciudad y cómo ese sueño se cumplió a la final. Pero bueno, entonces con Elías, que es vicerrector de la universidad, vicerrector de investigaciones de la Universidad Magdalena, profesor, y estuvo con nosotros en este triunvirato, hasta como no es el triunvirato que formamos al comienzo con el doctor Joaquín Viloria, en estas conferencias, en este tertulia de Samaria, ha sido uno de los grandes animadores, ha sido uno de los que nos ha pasado, como diríamos, los nombres de los conferencistas, los llaman, está atento. Nos había hablado un poco, pero aquí lo tenemos nuevamente hablando de un tema que lo apasiona, del banano. El banano es nuestro pan de cada día, si se quiere. De eso hemos vivido todavía. No sé cuánto empleo produce el banano, porque va a producir mucho empleo. Entonces, lo dejamos en las manos del doctor Jorge William Carlos. Nuevamente, agradecimiento, Jorge, por aceptar esta tertulia de hoy, 28 de marzo. Muchas gracias, Edgar. Bueno, buenas noches para todas las personas presentes en este bonito recinto que trae excelentes recuerdos. Pues creo que ya Edgar anunció algo. Fui pionero, estuve, por supuesto, desde 2015 hasta la última que participé, que fue 2019. Siempre estuve muy presente en las dos del siglo XVIII, en las dos del siglo XIX y en la primera del siglo XVI y XVII.
A partir de ahí, por mis múltiples ocupaciones, ya como vicerrector de la universidad, se me complicó en ese sentido, pero ahí están los libros. Es decir, de los 6 que llevan en los 5 primeros, esta tampoco fue una ausencia, digamos, tan lejana, pero ahí están las evidencias, ¿no? Y también se debe en parte a que como historiador, debo reconocerlo, soy como lo dijo Rafa ahora en medio de la conversación coloquial, de los de vieja data que vivimos todavía en medio de los papeles, digamos, viejos, ¿no? En ese sentido. Y por supuesto, mi gusto de trabajo está entre el siglo XVIII y el siglo XIX. También he incursionado, sobre todo, en el XVI y XVII. El siglo XX, tengo que reconocerlo, a pesar de que están las fuentes, hay muchas cosas para trabajar. No es de mi gusto, esto realmente también hay que comprenderlo en ese sentido. Sin embargo, hay que tenerlo aquí. Y ese trabajo yo lo quiero presentar en una discusión que tuvimos también con Edgar en ese famoso triunvirato y los múltiples cafés que nos tomamos. Yo creo que aquí también, aparte de cada más, deben aparecer pues ¿no? Como parte, exactamente, en esas discusiones, en lo que eso implica. Que aquí nunca se ha creado empresa. Existe esa mitología de que aquí que el empresario magdalenense es dejado, que todo lo crean las multinacionales y una cantidad de... que son, digamos, también de una tradición de la dejadez, de la desidia y del poco hacer. Y yo digo, pero eso no es cierto. Hay ciertas cosas que definitivamente también hay que rescatar. Hay empresarios que hay que tener presentes que son durante mucho tiempo. Yo creo que Juan ha resaltado los decimonólogos, los de periodo secular entre comienzos del 20 y finales del 19, con todos esos trabajos, pero que daba esa mente histórica, por decirlo así, de esa segunda mitad del siglo XX, que también se decía que los de antes, como ese discursito de ahora, aquí no se ha hecho nada, entonces no van a poder la responsabilidad. Porque creo que si hay experiencias significativas que dentro del desarrollo empresarial han formado tejidos productivos y, por supuesto, también entramados sociales y económicos que, como tú lo acabas de mencionar, generan empleo, nuevos puestos de trabajo, hay una dinámica. Independientemente, hay exportaciones, hay una serie de cosas. De pronto no a los niveles deseados en términos de lo que se quiera, pero que de igual forma ayuda a generar, digamos, un crecimiento económico y sostenimiento, digamos, desde el punto de vista sectorial. O sea, hay diversificación de fuentes, no solamente en términos de recursos, sino también en la diversificación de la producción por todos, digamos, esos encadenamientos productivos. Y eso se hace cuando se crea empresa y se diversifica, digamos, el sector productivo. Y bueno, recientemente por ahí salió una noticia que en el edificio de la DIAN encontraron una bóveda de una vez en un banco que se denominó el Banco Bananero, y en una noticia y todo ese tipo de cosas, pero bueno, resulta que los bananeros, dentro de esos encadenamientos productivos y en la formación de holding, para consolidarse como sector, crearon no solo instituciones financieras como el banco, sino una aseguradora, que se llamó la aseguradora bananera, SAA, crearon capitalizadoras para buscar hacer inversiones y diversificaron mucho las pioneras ¿cierto? Y conseguir cosas que buscaban el fortalecimiento del sector primario de servicio y como en su momento dado eso y fomentar la transformación productiva, la creación de industria de todo lo que en su momento dado estaba ahí. Entonces, en ese capítulo, yo voy a escribir algo, porque creo que definitivamente en lo que antes sí hubo, y la historia empresarial tiene que rescatar de la historia eso, porque al final, personas hay que darles ese reconocimiento como empresarios que aportaron en su momento dado al crecimiento del territorio. No todos pueden ser malos en ese sentido, y por eso me dediqué a trabajar con un propósito personal en lo que eso corresponde. Y luego en la segunda mitad del siglo XX, porque yo creo, como lo dijo Einstein,
las crisis no son malas. ¿Ya? No son buenas. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se suspende la producción bananera, estamos hablando de 1941, 42, hasta el 44 más o menos, que nuevamente empieza a darse esa restauración de esa dinámica económica. Ahí es cuando durante mucho tiempo hubo una tendencia económica de la multinacional, ¿cierto? En ese sentido, una vez la POSCO se va y que ya viene, digamos, la compañía frutera de Sevilla, de todas las denominaciones que tuvo posteriormente, obliga al empresariado local a generar sus propias vocaciones productivas en la generación de nuevas empresas. Y ahí es donde surgen unos líderes en ese sentido y que empiezan a generar toda esa creación de empresas que vamos a ver aquí, pero siempre teniendo presente al sector bananero como punto de capitalización. Y cuando esto de punto de capitalización del banano, en su dimensión, no solamente de lo económico, sino de la relación con la política económica que daba, con lo que tenía que ver el aspecto social propiamente dicho de esa región que estaba allí, y toda esa cultura bananera que se fue generando alrededor de la misma, en esa región que podemos decir que es un territorio del vinilo, Santa Marta, Siena, Aracataca, incluso Fundación. Y hay que tener presente que en ese periodo, cuando se habla de Siena, no se está hablando de lo que hoy es el municipio de Bananero, sino que era esa gran porción. Acuérdense que el municipio solo Bananera se crea en 1998. Por lo tanto, es de reciente aparición, prácticamente a fines del siglo XX, y no corresponde, estamos hablando de Siena era no solamente como fue el gran productor de la región, sino también de Bananero, era el municipio, digamos, con mayor representatividad. En ese sentido, y vemos que también dentro de la formación, digamos, de ese proceso de encadenamiento, miren el comercio que se generó, lo que implicó el transporte, no solamente con el tren, en ese sentido, sino también toda la movilidad de la carga que eso daba, y una variedad de condiciones que en ese aspecto lo que vamos a ver aquí de cómo se diversificó y generó el encadenamiento. Cuando se habla de encadenamiento, es cómo la producción se diversifica tanto en integraciones hacia atrás o hacia adelante de manera vertical, sino también de forma horizontal. Entonces, cuando uno puede tener vertical hacia atrás, estamos hablando de que pero hay un solo para poder cultivar, ¿verdad? Que vende, digamos, el químico, la planta, la ferretería, el transporte, pero que eso implica la semilla misma, la finca, entonces el encadenamiento, una vez en el proceso, hacia adelante, estamos como exportadores, consumidores y hacia, digamos, pues están incluso la misma competencia, que para este cambio de encadenamiento no debe ejercer como el enemigo, sino que al contrario como el aliado. Que con base en esas alianzas debemos fortalecerlo y un pequeño también el contenerse más a través de la energía, de la situación de pequeños productores, ese contenedor que va a llegar y ahí es donde está, pero también va a llegar a los sectores. El valor de primero a esos servicios por eso que están allí con el transporte, el comercio para la distribución, digamos, de la fruta, y entre otros están también los servicios financieros. Necesitamos de los seguros, necesitamos de la banca y necesitamos de otras, digamos, inversiones en esos servicios especializados que se pueden, digamos, desarrollar en esa zona como la podemos ver. Todo eso es un capital que después de la Segunda Guerra Mundial, de 1944 en adelante, empezaron a generar unas dinámicas propias dentro de ese aspecto, digamos, del empresariado local regional, y que para esa fecha ya todavía se hablaba de Magdalena Grande. Entonces, Magdalena Grande es una
y había otras producciones que se mantuvieron como el café en la Sierra Nevada y luego las salinas de la Guajira ya empezaban a darle también y otra serie de cosas que hay una relación constante con esos sectores, digamos, de renglón primario de la economía que necesitaba, digamos, trabajar de forma articulada para que eso se pudiese. Y es así como después de 1944 empiezan a generar un proceso de formalización de algunas actividades que se venían desarrollando frente a lo que fue el Banco, y de 1944, 45, como hasta 1952, 1953, veamos ahí en el perfil que empieza a generarse la compañía agrícola del Magdalena. Y esa compañía agrícola no estaba en función de estaba en función de Andorón César y de lo que tenía que ver en su momento en el café de la Sierra Nevada. Todavía no hablaba de la España docente, que fue, digamos, muy posterior. Fíjense, agrícola. Después ya específicamente del consorcio bananero. No era un tema de actividad productiva, porque no estaba en la producción, pero sí para asociar a todos, digamos, los productores de banano y tener, digamos, un gremio fortalecido en ese sentido. También se crea la compañía comercial del Magdalena. Había que vender. Fíjense que la primera es la función de la producción, pero después había que buscar la distribución nacional e internacional de lo que se producía. Había que comercializar el gusto del mercado nacional y también tener la compañía comercial del mercado. También se crea la compañía para la distribución. Y todo eso al final es importante, a mediados de los 50, viene uno que se llama Federación de Exportadores de Banano. Eso en los diálogos y en todo lo que, digamos, implicaba, también porque cada quien buscaba intereses individualistas y no, digamos, como el beneficio colectivo del sector, induce que después de los 54, 55 había que ordenar para empezar a meter el tema de la producción, y entonces se conforma la Federación de Productores de Banano. Y esto es un punto claro porque recoge incluso las diferencias políticas que había en términos de empresarios de Sierra y de otras zonas, incluso los de Santa Marta, porque el tema de la rivalidad económica en el barrio, por manejar el tema de ver las compañías que estaban allí, sino también el tema político. Recordemos que había liberales y conservadores, entonces había uno que era bananeros y otro que estaba allí. Esa forma de tipo político también estaba, digamos, la rivalidad empresarial desde ese punto de vista. Entonces era lo que alcaldes, colocaban gobernantes, y los preocupaban también en rivalidad con Santa Marta, entonces se asociaba con Sierra para ver si Santa Marta tenía que andar su corazón chica para hacerle el peso a ellos y así. Bueno, luego se entraba que de alguna manera, pero al final, para el caso, incide de manera directa en la conformación de la Federación de Productores de Banano. Ya a partir de ahí, en cabeza de un empresario local, dirigente político también, creo que uno de los grandes empresarios que valdría la pena hacer una gran, digamos, biografía, digamos, de las teorías actuales, aunque él hizo su propia autobiografía, que Rafa creo que estuvo editando la biografía de don Pepe Vives. Creo que valdría la pena porque es un empresario que nos está dejando muchos legados que bueno, todavía hay grandes canciones, ¿verdad? El teatro, el Brasil, realmente que hacen más de 80 años todavía están ahí presentes desde esa perspectiva y la generación de empresas que creó en ese sentido. Y él fue uno de los gestores de esta Federación de Productores del Banano, con otras personalidades, no solamente, digamos, de aquí del Magdalena, sino de la región Caribe, de Barranquilla, de Bogotá, entonces tipo de cosas, pero también los que estaban como magdalenenses en Estados Unidos, magdalenenses en Europa, sobre todo los que estaban en Francia, en Bélgica, que había un tema comercial allí de distribución, y se conformó, digamos, en ese aspecto,
Y luego de esta federación se da un impulso a esta creación de presentes y cuando viene dándose esa diversificación sectorial para la generación de nuevos empleos y todo lo que resultaba porque eran las necesidades que estaban ahí. Una necesidad que se hizo evidente, un huracán en el año de 1967. Este huracán, aquí le llaman los vendavales, acabó con media zona bananera. Y no había ninguna aseguradora que respondiera, digamos, por los temas que se dieran por esos insucesos fruto de una calamidad ambiental que viene con lluvia, con viento y cualquier barco de ruta y la zona bananera quedó destruida, toda esta producción, y resulta que, teniendo en cuenta cómo funcionaba el sistema financiero de la época, se daba de tu manera, era hacia el fomento sectorial o hacia el fomento regional. Y por eso mismo existe el Banco del Comercio, porque era para beneficiar a los comerciantes. El Banco Industrial Colombiano era el Banco de los Industriales. ¿Cierto? El Banco de Ganaderos era el banco para los ganaderos. Y así sucesivamente el Banco Cafetero para los cafeteros. Entonces, esto es lo que hago con las aseguradoras también. Acaban las aseguradoras desde el punto de vista sectorial para cada uno de ellos. Entonces, sucedió un tema del café, esto es solamente para cafeteros, no podemos ver esto bien, y no hay un paro a este tipo de cosas y siempre hay una necesidad, no solo del territorio, sino económico que estaba allí por todo el riesgo que se inventaron. Y el otro era, por eso se hablaba desde el punto de vista no solamente de instituciones financieras del momento sectorial, sino territorial o regional, y por eso vemos el grupo que está en el Banco de la Casa, porque era el banco para los proyectos que tenía que ver para el Caribe colombiano. El Banco de Caldas, no es el próximo que tenemos que entregar, sabemos que existió el Banco de Caldas para fomentar al departamento de Caldas, y por eso así, todos los que se fueron creando en su momento dado estaba hacia ese terreno. Entonces, estas necesidades estaban allí, que se fueron presentando, nosotros estamos en nuestro propio banco. ¿Por qué debemos intervenir el banco cafetero con una alta tasa de interés que los cafeteros nos enfrentan cuando vamos a activar banano? ¿Por qué tenemos que los industriales con un préstamo de una cantidad de requisitos que nos exigen cuando esto no? Entonces deciden crear su propio banco y es el famoso banco bananero que la OMS ha encontrado recientemente que se constituyó en el año de 1950. Así pasó con la creación de la aseguradora bananera que le llamaban la aseguradora contra el viento, porque lo que iba buscando allí que se creó en principio con la autorización de la superintendencia bancaria en la época para asegurar contra una cosa, pero que posteriormente fueron diversificando y ahora vienen contra incendios, contra otra serie de cosas, porque al final las fincas no estaban exentas de un incendio, ¿verdad? Así como hay inundaciones, también hay sequías que se podían presentar los incendios y fueron diversificando esa oferta, digamos, de servicios a asegurar en ese sentido. Pero también quedamos dentro del sistema financiero lo que viene siendo la capitalizadora del Caribe. Había que borrar, había que buscar la cultura del ahorro, el incentivo, todo ese tipo de cosas. Y vemos cómo esta estructura corporativa del sector bananero a partir de la federación, esa que está aquí en el sur, empieza a generar todo ese aspecto hacia el sector financiero. Pero no podemos ver eso también diversificaron hacia el sector primario, en términos de agropecuario. Fueron los pioneros en el tema de la palma de aceite. A partir de ahí, la hacienda Patuca surge de allí y se va dando las primeras importaciones de palma de aceite hasta los años 60. En ese sentido, buscando también creación de empleo, diversificación sectorial y también cómo se da la Sociedad Palmar de Andalucía Limitada generada de esta Federación de Productores. Y en cuanto a lo que tiene que ver nuevas empresas creadas para el fortalecimiento propiamente dicho del sector bananero, se crea en ese periodo Bananeros Sociedad Limitada, la compañía frutera de Ciénaga y Bananeros Durán. Bananeros Durán, ¿por qué? Porque también los empresarios bananeros de esta federación que cuando se va, digamos, la investigación a Durán y crea la zona en aquella zona, por decirlo, en aquella región, también los empresarios invirtieron en el Urabá. Y en ese sentido, ahí también, digamos, hubo una capitalización
hacia esa nueva inversión. De tal manera que vamos a tener tiempo ese proceso de encadenamiento, insisto, que no solamente ver lo que es la producción y la comercialización, sino cómo se relacionaron con los demás sectores para generar empleo y formar ese holding, ¿no? Ese holding es el fortalecimiento a partir de la creación de empresas. Pero para ello hay que ver el comportamiento de cómo fue el banano durante este periodo. Y no es hasta el año 69, porque creo que allí es definitivamente donde se viene dando el tema. Fíjense que venimos hablando de una producción más o menos entre 6.000 y 10.000 anualmente de lo que se iba dando en la exportación en esa época de miles de racimos, ¿no? Entre 1950 más o menos desde el año 60. En el año 64 ya se anuncia la creación de Urabá, y ahí es cuando la multinacional empieza, digamos, a generar eso, desestabiliza y obliga de manera inmediata también a ver, bueno, ¿qué hacemos? Y es un tema de crisis, y esta crisis había que solventarla, había que solucionarla, así como pasó con la Segunda Guerra Mundial. Aquí, al irse la multinacional para la zona de Urabá, había que solventar esto, y por eso vemos que cae la producción y empieza a generarse en ese sentido esas nuevas empresas que mencioné con anterioridad y suben hacia el 65 y nuevamente caen en el 66, porque ya definitivamente es cuando se va a la multinacional para Urabá y se empieza a generar. Pero miren, al final del 69, las empresas locales, solo en 3 años después, o sea, en el 67, 78 y 69, ya había llegado prácticamente a superar todos los indicadores que entre el 50 y el 64 aproximadamente no se daban, y subió juntamente por estas empresas que se habían creado aquí en temas de lo local. Lo que ha permitido es también un fortalecimiento sectorial de ese capital local que generó, digamos, propiamente dicho, nuevos proyectos alrededor de este territorio ya mencionado como anterior. Miren ese comportamiento, una vez se da Urabá, que es lo que estaba explicando. Urabá no existía hasta el año 63, miren en el 64 empieza su inicio a darse ese crecimiento, y a partir de ahí, en el año 66, 66, 67, y aparte, Urabá no lo detiene nadie. Y empieza Magdalena a mantenerse ahí en una producción, mientras que en el caso aquí, hasta el año 69, hablamos de unos 14 millones de racimos. Aquí ya estamos hablando de unos 65 millones en temas de Urabá, y aquí nos mantenemos 5.000, 6.000, 7.000 aproximadamente que se mantuvo, como pueden ver, hasta los años 80, que es el periodo que estoy estudiando. Sin embargo, este pequeño periodo que está aquí, entre el 60 para contrarrestar la crisis, es cuando dispara toda la creación de empresas que van a funcionar con la crisis. Y hay el cuento que les dije, ¿no? Que no hay empresariado, que recuerdo que hicimos una vez, no sé si te recuerdas, el impuesto de familias empresariales. Aquí no hay familias empresariales, aquí no, o sea, en pocas palabras, en la teoría que aquí no hay nada. Y bueno, vamos a coger la pregunta, porque yo creo que pueda que en algunos sectores productivos tal vez sí, pero creo que hay que analizar en otro. Lo que dice la teoría creo que se puede corroborar. Y uno de los casos que quiero mostrar es la creación de por lo menos el Banco Bananero. El Banco Bananero es un capital eminentemente local y regional, que se constituye como cualquier empresa bajo los principios de un protocolo notarial, en este caso de una sociedad anónima, pero que adicionalmente se debe cumplir los requisitos exigidos por el Estado colombiano para la creación de un banco, en este caso de fomento sectorial, para incentivar, fortalecer todo lo que es el sector bananero. Y así como mencioné, estaba el ganadero, estaba el industrial, estaba el comercial, estaba el cafetero, el bananero tenía que tener su propio banco, no podía quedarse rezagado ante nosotros, porque al final, en ese sentido, era lo ideal, era un incentivo para eso desde la política económica a nivel nacional. Y vemos que se constituye por
personas jurídicas, pero también por personas naturales o familias dentro de él. Y vemos por lo menos que 11 empresas hicieron parte de los accionistas al momento de crear el Banco Paralelo, y todas, podemos decir, de capital magdaleniense. Te digo magdaleniense porque hay gente también de Valledupar, de La Guajira, incluso regional, porque hay gente de La Barranquilla y algunas de familias de Magdalena que vivían en Bogotá o en el extranjero. Hay una esas empresas que fueron socios de la creación del Banco Paralelo. Abello Viles y compañía, Paralelos Asociados Limitados. Ahí está la capitalizadora del Caribe, la que mencioné, que se creó a partir de la federación. La compañía Agrícola Santana Limitada, la compañía Almeja de Seguros, que es la compañía, digamos, la aseguradora contra el viento. De esto publiqué un libro hace ya unos 10 años aproximadamente. Está el consorcio Paralelo, el edificio de Motiveca. Aquí está el edificio Cocihuayca. En ese sentido, es accionista de la creación del Banco Paralelo. Pero fíjense, la Federación de Productores del Banano de Magdalena, el mayor accionista de esto. Ahí está Inversiones Irich, Inversiones Pibes y Patuca Limitada. Yo creo que aquí el trabajo que es no sé, ya lo voy a entregar, él mirará a ver si los bocha, como dicen por ahí, los motila, los peluquea, no sé, pero aquí hay 59 páginas. Ahí está la versión que tiene capital y todo ese tipo de cosas. Lo que representa como para no entrar, digamos, en esas especificidades del caso, pero que si lo vemos desde la otra forma de ser socios, hay familias accionistas, más allá de lo que corresponde, que son esas familias bananeras que contradiccionan el mercado allí. A ellos, con los accionistas. Los Campos con 4 accionistas. Los Gandón con 3. Los Dávila, fíjense, actualmente le han dado mucho dinero solamente con un accionista. Los Diagranados con 5, pero vemos Fernández de Castro, con 10 accionistas. Los Puentes con 7, los Riascos con 9, los Mineros los niveles pobres. Es decir, 57 personas naturales accionistas del Banco Paralelo y 11 empresas. En total, fueron dados en términos de porcentaje, obviamente, yo creo que lo pueden tener en ese sentido, los mayores accionistas, en este caso, es el color lila, que vienen siendo los pibes, ¿cierto? Y en segunda opción, el 17.5% los Fernández de Castro y en tercera posición los Riascos, ¿ya? Y el resto pues está discriminado tal cual como lo hemos visto dentro de esas situaciones. Entonces, estas familias sí crearon, insisto, todo este holding financiero que son parte, digamos, de todo lo que eso representa. Yo voy a preguntar exclusivamente en esto, porque esto es un claro mensaje. Dice, el Banco Paralelo, una realidad que están dando la mención en su apellido, una realidad de la Federación de Productores de Banano del Mundo. No era de los que viven, no era de la familia, era de la Federación de Productores, era de la que aglutinaba todo lo que habíamos mencionado con la anterioridad. Y a mí me da mucho que está aquí, la lástima, la gente está muy pequeña, pero yo lo copio, lo transcribo. Y esto es de marzo de 1958. Ahí es donde se da, digamos, ese periodo. Y ese Banco de Paralelo, como ya lo mencioné, como una integración no solamente hacia adelante y hacia atrás, en el encadenamiento para formar estos entramados sociales y económicos, sino también de forma horizontal para potencializar a otros sectores productivos, renglones económicos en el mismo caso, que estaban más limitados que el Paralelo, que necesitaba, lógicamente, sacarlo adelante, fruto también de los requisitos de otras situaciones de exigencia que estaban en los demás bancos o instituciones financieras de orden territorial o sectorial. Miren más o menos, hacia el año 1999, ¿dónde estaban las inversiones que hacían en el Banco Paralelo? Es decir, las operaciones de captación y de colocación de recursos, tanto en préstamos
como en CDTs que invertían, como en cuentas corrientes, como en todos los servicios financieros que el banco debía desarrollar, y también en las operaciones de seguro, porque automáticamente hizo convenio con la aseguradora y había que, digamos, garantizar que todo lo que se hiciera estuviera asegurado. Pero el tema de la muerte, también ese tipo de amparos que se necesita en ese, digamos, está en el encadenamiento que estamos mencionando por aquí. Por supuesto, las mayores operaciones financieras eran el sector bananero, pero vemos que financiaron proyectos de industria y comercio, proyectos de ganadería, proyectos de café, de otros cultivos que el Calderón Cesar, que dimos mientras, en la época que empezaba la famosa bolsa de oro blanco, y tenemos varios ejemplos de la construcción. Financiaron varios edificios de la época, algunos conjuntos residenciales. Recuerdo los estudios y todo eso para el Cintia Rosa, que está por ahí diagonal a los Yandor, en esa época estaba financiando en ese sentido. Y otros, así que en ese barrio pues está también el sector de la construcción para que vean que allí el banco no solamente fue el negocio bananero, sino que también ayudaron a fortalecer de todo. Y otro de los miedos que dicen, no, esto era un banquito. Eso no era un banquito, eso no lo pagó, sino que pagó con el banco cafetero, que era el sector más importante de este país, porque este era una nación monoexportadora prácticamente en ese sentido, donde todos los recursos que nos dieron, digamos, a fortalecer el café en ese aspecto. Pero no haciendo historia comparada, que también es bueno ver que no está banquito. Cuando uno ya les había dicho las dos formas de banco, ¿no? De banco central, que va ligado a un gremio político, y el otro al territorio. Miren, por ejemplo, el Banco de la Costa. Se crea en Barranquilla para favorecer proyectos de inversión del Caribe colombiano. El Banco de la Costa existe, que ya no se llama Banco de la Costa, pero hoy se llama Banco Colombiano. Existe. Y ahí está, con menor inversión, con menor capital que el Banco de la Costa. Y ahí está. Miren el Banco Comercial de Barranquilla, para fomentar las condiciones del territorio, financiar proyectos, parques, escuelas, hospitales, y hacer créditos a los municipios en ese sentido, pero no ayudar a los comerciantes de Barranquilla, a los comerciantes que lo necesitaban porque se encuentran. Que vayan viendo el uso el tema de las instituciones financieras. Después habrá Banco del Estado de Popayán, Banco Colombiano de Bogotá, Banco de Oriente Primero de la Nación, el más pequeño de todos, ¿no? Yo no sé si exista algo relacionado en un banco por allá en esa zona. Actualmente no he estudiado la historia inmediata. Miren, el Banco de Santander en Bucaramanga y por supuesto el Banco Bananero del Magdalena. Cuando uno ve esa cifra, esto no era un banquito. Tenía mucha representatividad frente a lo que era cuando uno dice verdaderamente son historias regionales para conocer los papeles de la literatura, esa espacialidad de humanos colombianos o colombianos, sino también en historias comparables para saber cómo estamos frente a los demás. Entonces, si nos jugamos por supuesto, pero no podemos ser dimensiones, digamos, muy similares con objetos sociales, digamos, o condiciones, digamos, propiamente dicho, digamos, las características pobres. Entonces, el Banco de Salud no era tan. Si ya lo miramos hacia 1961, ya fue diversificando un poco más la distribución de la cartera, es decir, de los préstamos y de todo lo que iba haciendo en cuentas corrientes también, y todo lo que es operaciones de crédito. Y cuando uno mira, lo que el primer momento para financiar y fortalecer es la agricultura, pero después viene la ganadería y el tercero, el comercio. Pero fíjense que aparece créditos de consumo, créditos para el fortalecimiento de la industria y es la transformación de las pequeñas industrias que se crearon en su momento dado aquí y en el que tuvieron, digamos, ese aporte en ese sentido. Ya mencioné varios estaban y ese transporte fue para las empresas aéreas
de navegación, sobre todo para fumigación. Prestaron capital semilla para crear las empresas que necesitaban de la fumigación. Ejemplo, recuerdo uno que se llama Empresa de Fumigación Tarzana. Esa empresa, para poder comprar el Banco Bananero le facilitó ese tema del transporte de navegación. Entonces, también ahí de alguna forma, también ese fortalecimiento se ha ido dando con esas especificaciones, por supuesto, que están aquí y que ya hago entrega oficial a ECA. Esto gráficamente, agricultura de mayor peso, seguido por supuesto de ganadería, otro renglón importante de la cadena grande, simplemente desciende la cadena y que decir la zona de Cesar, ¿cierto? El sur de la Guajira igual fuera, y todos esos créditos iban implementando a ese gran y a la cadena, porque todavía estamos hablando allí, la Guajira del 65, el 76, el departamento del Cesar se crea en el 68, por lo tanto, hasta el 67, 68, estamos hablando que es gran Magdalena, ¿no? Y en ese sentido, ese territorio lo estamos quedando crédito. De hecho, el Banco Bananero no solamente estuvo aquí, en Santa Marta. Como política de expansión para fortalecer lo que miraban también, no solamente hacia el sector, sino hacia el territorio, tenía que expandirse. Tuvo ser en Sierra, tuvo ser en Valledupar, tuvo ser en Carachica y tuvo ser en Uruguay. En este sentido, vemos la siguiente. La inauguración de la sede de Sierra, ¿no? Banco Bananero, ahí lo viste, institución para el desarrollo económico del departamento y de un servicio de sucursal de Sierra a partir del 3 de octubre de 1970. Y ahí ofrece servicios completos para el comercio, la industria, la agricultura, la ganadería. Y bueno, lo que dice allí, por eso lo quise anotar, ¿no? Es la única institución bancaria regional. Y la tiene una número en negrita y sostenida. O sea, a veces estamos en la región. El concepto de la región. Pero fíjense, con ese tema importante también de la territorialidad. Que existe en el mercado. Y aquí no son lugares de la por allá, por otro lado. El único de la su capital y todos los recursos se mueven exclusivamente dentro del departamento. El mueve directamente a la prosperidad comercial, industrial, agrícola y ganadera de esta sección del país. Abra usted sus cuentas corrientes en el Banco Bananero porque ellos redundan su propio beneficio y en la prosperidad del departamento. Suscriba acciones del Banco Bananero. También estamos invitando a ser accionista del Banco Bananero conforme a lo que el mercado bursátil del momento pues también estaba haciendo, que venía haciendo, digamos, la bolsa de valores de color como la genesis. Entonces, así como estaba el de Valledupar, estaba el de Mochica y estaba el de Hernández, por supuesto, la sede principal estaba ahí y una sede en Bogotá. Era la sede que estaba por fuera. Y ya se hablaba de la expansión, de la biblioteca, de la biblioteca, y así sucesivamente, pero ya vamos a hablar de pues, unos temas administrativos, en ese sentido, no permitió más allá de Bogotá, expandirse como dice por ahí, al otro lado, se mantuvo siempre de este lado. Ahí vemos cómo fue la reducción de activos, cómo fue creciendo, porque la medida que va creciendo también tenía la posibilidad de los recursos. Y en el que tratamos, podía, digamos, tener inversiones en créditos y operaciones bancarias para ver lo que necesitaban en ese. Fue un crecimiento constante entre el 59 y el 66, y ahí vemos algunos créditos que por lo menos vi que solo tienen registro, ¿no? Traté en su momento dado también el edificio Penesta hasta cuando hice esta investigación por allá en los fines de los 2008, hasta ahí más o menos me dijeron que por ahí como hasta el 2006 tuvieron ahí unos papeles anotados ahí en un parqueadero, la humedad, la hormiga, el comején, todo, porque aquí cuando quise llegar ya no estaba. Entonces, para el Archivo Federal de la Nación, tratar de rescatar lo que había en el archivo
de la extinta superintendencia bancaria, que era la que tenía el control sobre este tipo de instituciones financieras. Allí encontré todas las actas que correspondía, digamos, a ese proceso, digamos, de junta directiva, todas las resoluciones también como acto administrativo que el superintendente bancario hacía sobre el banco. De igual manera, fui a la Cámara de Comercio, me di el archivo histórico, fui a los protocolos notariales, a revisar todo lo que podía, porque ya el archivo de banco, como les digo, en la industria del olvido lo dejó allí, no se pudo rescatar, y tenía la modalidad de crédito por garantía prestaria, es decir, la hipoteca que le llaman, ¿no? Te presto esto, dame la información, como sucede con cualquier otra cosa. Y vemos que realmente el año 60 fue, digamos, el mayor año y empezó a decrecer a partir de allí. Y en el año 66, cuando se va a la multinacional, si miran en la siguiente, pese a que tenía un mayor problema, tal vez fue el año donde más se daba, porque ha por entendido que cada vez más fue mejorando las condiciones de crédito y las operaciones financieras ya no eran de poca monta, ya eran seleccionando más al cliente y iban dando las mayores condiciones y beneficios a lo que eso iba a representar. Ya sabemos después del 76 lo que sucede, afectó el sector ganadero, que era su principal cliente. Y en el 66, al índice y al empezar el servicio, empiezan a darse una serie de situaciones que hace que quede líquido y empieza a generar un tema de administración que, lógico, va más allá de lo que la reserva legal le permitía, y ahí fue cuando se mete con la superintendencia y con todo lo que tiene que ver con el Banco de la República. Cogió parte de las reservas legales y eso para poder cubrir las deudas, y también que tenía sobre todo los bancos para esa época necesitaban de tener un banco de banco. Ya como existen en las aseguradoras, hay que tener una reaseguradora. Así pasa con los bancos. Y entonces en ese aspecto necesitaban sus inversiones de bancos. Pues, algunos a nivel nacional, en ese momento el Banco de la República tenía las condiciones para ser el banco de banco, y por supuesto acudir a ciertos bancos de carácter internacional. Y en ese sentido, de instituciones financieras de corte extranjero donde tenía esas inversiones, por supuesto, ahí lo vemos en el Banco de Miami, también tenía en otro banco en Nueva York, y en Boston, ¿no? En ese sentido, vemos en varios de los Estados Unidos, y ahí no tuvo detalle. Cuando empieza a coger los recursos de esas reservas, que no solamente eran legales para lo que corre, sino a las cuotas que tenía que dar de sostenimiento del sistema financiero a nivel nacional, y cuando el Banco de la República manda las alertas y por supuesto la superintendencia bancaria interviene y empieza, digamos, un pleito jurídico. Cuando, digamos, esto se da, vemos allí por lo menos cómo las cuentas, así como este era del orden nacional, interviene en el banco, cómo estaba, digamos, en otras cuentas que tenía, ¿no? Tenía cuentas, por lo menos el Banco de Bogotá de Cartagena, el Banco de Bogotá de Santa Marta, en Colachi, en Alajuelo, en Bucaramanga, en Bogotá, en Barranquilla, en Cúcuta, en Medellín, también tenía el Banco de Comercio de Santa Marta, el Banco Agrario de la Isla, de Sierra, de Bogotá, del Banco de Magdalena y de Fundación. Es decir, utilizaban estas intermediaciones financieras para acudir a este sistema bancario y también de alguna forma responder y identificar también todo lo que eso es. Y ahora, teniendo en cuenta lo que tenemos, insisto, que hay algún detalle de familia, de edad, más específico, de todo lo que es, por mucho gusto estoy dispuesto a hablar del tema. Creo que en 58 páginas se dice mucho en detalle del tema, y en cada fuente de dónde se obtiene de los distintos archivos consultados, tanto a nivel nacional, en el Archivo General de la Nación, como en la Superintendencia, o en los protocolos notariales de acá, y en la Cámara de Comercio, sino que, digamos, la intención de esto es decir que eso no vamos a poner para el Magdalena, es una aporte de la historiografía, no cabe duda, del tipo regional. Existen temas de la historia bancaria para Barranquilla,
sobre todo de Cartagena, de los bancos que se denominaban en el periodo de la banca libre, es decir, en el siglo XIX, pero para el caso de esto no estaba, por lo tanto también quise cubrir un vacío historiográfico que estaba allí y creo que se va a convertir en referente para eso, pero más que todo decirle a esos escépticos que aquí nunca ha habido desarrollo empresarial, que aquí no ha habido mentalidad, digamos, de generar estos encadenamientos, de formación de clústeres, de fortalecimiento sectorial, por encima de todo, que faltan iniciativas empresariales, que no ha habido un dirigente gremial y todo este tipo de cosas. Y bueno, con esto, digamos, quiero dejar de que sí, hay una experiencia muy significativa durante este periodo que respondieron a las crisis, que de igual forma buscaron la asociatividad empresarial, buscaron a lo que hoy se conoce a la formación de clústeres, se articularon, digamos, a la dinámica política y económica, y sobre todo respondieron a las necesidades del territorio, que es una de las cosas muy importantes, y beneficiaron a toda la comunidad, al pequeño productor, al gran empresario y a otros sectores que estaban ahí, y creo que definitivamente fue una experiencia significativa. Con esto yo por terminado, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el... Sí, 58 páginas, ¿puedes escribir un poco más? Era importante. Eso que dice Jorge, que acaba de decir Jorge, fue lo que animó a la tertulia semana. Al suscrito para proponerle a alguien que esto debe hacerlo, pues aquí siempre me acostumbré a decir, ya ves Santa Marta, hasta el libro de jugar y hasta ahí llegó. No. Fíjense que llegamos a historia. Y la historia del siglo XX, con lo que han hecho los compañeros que vienen en el tomo 7, la Huachica, los 60, lo importante que fue, el sur del Magdalena, el centro del Magdalena, lo que puso aquí el 28 de febrero el doctor Álvaro Rojano sobre la parte norte, cómo se creó el departamento del Cesar, que viene en el tomo 7, 2 conferencias, el tema de la carretera, que es una rival de Santa Marta, ¿verdad? La presencia de italianos en Santa Marta y en Magdalena y en el Caribe. Es posible que venga otra conferencia sobre los italianos en el siglo XX, específicamente para el caso de Ciénaga. Y sí, hay una cantidad de cosas que no sabemos, ¿cierto? Ahorita hoy escuchando yo a Jorge hablar del Banco Bananero. Yo tuve la fortuna de conocer esta ciudad en el año de 1966. Y me vine a vivir allá en el año más importante de la historia de la humanidad, en 1968, cuando vino Magdalena fue campeón. Eso para decirles que ese periodo que está aquí hablando con, ¿verdad? El Banco Bananero, después Banco de la República, hoy día, ahí estaba el Museo Etnográfico de Magdalena, que dio por mucho tiempo y organizó Gerardo Reinhardt Tormató. Su último director tal vez fue Ignacio Concepción Díaz Granados Alzamora. Ahí se dictaba conferencia en el Penthouse. Ahí conocía a la madre Margot Dávila, que había asistido nada menos y nada más al festival más grande en ese momento de la historia, Woodstock, Estados Unidos. Y esta monja vino a contarnos cómo había sido. Increíble, una vaina bacanísima. Y así conferencias permanentes. Y hay un disco que es testimonio, o varios, de esa época, que lo compuso la gran Rita Fernández, Samaria, que vive en Valledupar, se casó con un valledupar, del sur de la Guajira, de los Fernández, de allá de Villanueva. Bueno, Normando Suárez que está conectado, Normando Suárez sigue conectado, Normando Suárez Fernández, esta es una conferencia sobre la música del sur de la Guajira. Rita Fernández compuso una canción que se llama Las Canarias. ¿Y qué eran las Canarias? La secretaria y la funcionaria de la capitalizadora Caribe, que tenían un uniforme amarillo. Y ella dice que salían por la quinta como a las 5 de la tarde, cuando salían. ¿A dónde quedaba la capitalizadora? En el segundo piso de los Reyes, el éxito de la quinta con 20, que después funcionó en ley. Es decir, sin duda alguna,
hubo un empresariado. En el comienzo del siglo XX, el empresariado tuvo que orientarse a algo que era importante, a organizar espectáculos, teatros. Dos teatros en 1914, el Universal y la Estrella, con compañías de teatros que venían de Caracas, llegaban a Santa Marta y seguían a Barranquilla. El Teatro Variedades fue en la costa, tal vez el segundo, fue el primero, el segundo que tuvo el, ¿cómo se llama eso? Sonido, música. Es decir, se oía hablar, el cine hablaba. El Teatro Variedades, en el año 62. Fue tan fuerte la presencia del banano en los 50 y los 60 que siempre tenía 3 fiestas y tenían que discutir con cuál se quedaba. Ahí está en el Estado la discusión, en el informe. Si hacían Caimán, si hacían carnaval, o si hacían el festival, el reinado del banano. El reinado del banano, que una vez fue reina una señora de Santa Marta, que venían de fundación y de su población al reinado del banano en 7 en el gobierno. Es decir, hay muchas cosas que contar y yo le agradezco a Jorge que nos haya despertado esta conciencia alrededor de un tema como el empresariado. Pero que uno encuentra esa frase permanente que claro, que cuando tú vas a decirte que tuvo un empresario como Carlos Sarmiento Arturo o un tipo como Ardila Laurel, bueno, ahí venga, el señor Pepe Uribe, Patuca producía gaseosa. Patuca producía gaseosa. Patuca vendía leche. Patuca vendía mantequilla. Patuca vendía, ¿cómo se llama eso? Yogur. Y lo mismo la sierra más tarde, ¿de acuerdo? Entonces, San Francisco, o sea, había una industria, una empresa. Esa es la pregunta, y por eso no sé, habría que hacerlo. ¿Por qué existe aquí todavía una marinera construida, formada por allá en el año 20? Hace 100 años. Que ahora tiene la sede, creo que allá en la parte, en la local aquí tuvo la embajadora de Sardina. Mire, ojalá termine este año el carnaval, porque ya había terminado el libro, me encontré una fuente fuerte. La cantidad de empresas que sacaban, como llaman esas cosas, carrozas en carnaval. Entonces, yo te agradezco infinitamente, porque de verdad esta intervención me ha, creo yo, que justifica que hayamos estudiado durante 3 años el siglo XX. Este es el segundo año que vamos estudiando el siglo XX. Joaquín Vigori va a tratar de un tema más o menos, compañero otro, Brasil va a tratar otro. Vamos a trabajar muchos temas de hoy, porque la historia, este cuento que nos contaron, que era la narración de los hechos pasados, es cierto a medias, porque también son de los restos de hoy. En 20 o 50 años escribirán otras. Entonces, le agradezco infinitamente. Y el tema de estos empresarios, con Pepe vive aquí. Bueno, sí, con Pepe vive como todo lo que quiso. Y en donde se movía la economía. Prensa, el informador, sacó del mercado al Estado. En mi juicio personal, el Estado era el periódico bien liberal. Pero de Echeverría, del grupo de Nacho Ives. Tenía el banco, la capitalizadora, la industria. Lo que no tenía la emisora, pero tenía su compadre Sánchez Trujillo. ¿Y la Radio Magdalena también? Y bueno, mi compadre era Manuel Conde, bueno, sí, correcto. Y después donde el Caribe. Todos son empresarios locales. Todos son empresas locales. Bueno, ¿se puede hacer un... Sí, ya. Entonces, después de este comentario,
es para invitarlos a que le pregunten a Jorge de algunas cosas que usted cree que hayan cambiado. A ver, más Una pregunta. Sí, dale. Yo agradezco ese partido histórico, reivindicando el emprendimiento de la región. Pero para el resto del mundo, el año 60 y 68, 69, fue renacer de una nueva revolución, donde comenzó el modernismo, nacieron las empresas más importantes, por decir algo, el Festival de un Gusto, nació la marca Harley Davidson, todo ese tipo de cosas, Steve Jobs. Fue inspirador. ¿Por qué Santa Marta de Retrógrado? ¿Por qué se acaban? ¿Por qué los empresarios de Magdalena no continuaron un emprendimiento y un esfuerzo tan importante? ¿Y cómo se apoderaron los años del banano desde la zona de Urabá? Que ahí sabemos que fue el conflicto de la violencia más impresionante en esta región. Hay un corte histórico, Jorge, que nos dejas nosotros con la mente en blanco. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Qué más? A ver, Bueno, mi pregunta, más que todo es, digamos, como, vamos a articular una palabra que en Estados Unidos se está utilizando mucho, sobre todo en el sur, que es el tema del racismo estatal. Podríamos plantear de que ese descenso empresarial o algo así podría estar relacionado con ese racismo estatal del Estado colombiano, pues porque fuese seguramente el sector cafetero el que se hubiese visto perjudicado por lo que le pasó al caso de Magdalena, seguramente hubiese ido con toda una estructura técnica, una cantidad de entidades estatales para acudir pues, a solventar ese problema que vivía esa región. Gracias. Laura. Sí, gracias. Muy buen aporte a esta historia. Tenía que ser alguien que no fuera de aquí mismo. Pero en general esos trabajos son buenos cuando no es alguien del medio. Barranquillero, ¿no? Sí. El Banco de Lugar existía, no fue que lo mencionaba. El Banco sí, de Barranquilla de los años fines del 19 y hasta más o menos 1923, cuando se crea el Banco de la República y se reestructura de nuevo, digamos, el sistema financiero. Claro que sí, existió en Barranquilla, era su sede principal. No, porque claro que no sé si. No, porque era el siglo XIX, comenzó el 20 y desde el 50 para acá, de 1990. Bueno, realmente yo quería preguntarte esto, comentarte. Se acaba la Segunda Guerra Mundial. La United Fruit Company, bueno, sí, la empresa bananera, en este momento la compañía frutera, con ese trust que tenía en Estados Unidos, sacrificados, facilitaron la migración para el río, etc. Al regresar acá, después de tantos años sin producción, fue un gran deudas, ¿verdad? Y ya te ocurre que los antioqueños estaban haciendo el hermano de la isla, ante los presidentes, para que esto ocurriera esta zona de la eso venía financiando. Y luego llega en el año 70, el presidente Carlos llega a Venezuela y es cuando se acaba el banco. Dicen que el banco se acabó realmente por los fundamentales. ¿Qué respuesta dice a eso? Muy bien, ¿qué más? A ver, Jaime. Hola, Primero, perdón. a ver, Laura. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones, excelente la conferencia y muy interesante. Muchísimas gracias por el aporte. La pregunta era más que todo de curiosidad, sabiendo entonces que este banco y esta industria bananera, con todo este clúster bananero, va a ser como, aparentemente va a ser bastante latifundista, de unas personajes muy
específicos, unas familias muy específicas, una industria familiar como tal. Yo quería saber si para ese año de los 60 se alzaron pequeños industriales un poco más pequeños, ¿verdad? Dentro del sector bananero, o eso no apareció para esos años de los 60. Jaime Socarrás, el ingeniero. Primero pedirle excusa por estar ausente. Circunstancias de salud me obligaron. Pero la pregunta es lo siguiente. ¿Es el Banco Bananero soporte de la industria algodonera en los años 59 al 66? ¿Qué otra pregunta? Bueno, vamos a, después que ha recogido las preguntas, voy a decir. Gracias. Bueno, comienzo como siempre con Juan José, el hombre de las preguntas difíciles y capciosas también. Este cuento, Juan, comienzo por lo que es innovación. Yo estaba hablando de innovación de todo tipo, ¿no? Innovación hacia la cultura, la música, todo en términos de lo que vienen siendo esas modas que se fueron dando en los años 60, que están allí. Pero yo no voy a hablar de lo que no sé. Yo lo que sé es de innovación empresarial, por lo tanto te voy a hablar de lo que corresponde. Además, en el año que yo llegué aquí, yo apenas estaba haciendo, así que ya tú sabes cómo vamos, así que no te voy a hablar de lo que no sé. Entonces, sí, claro que sí. Yo creo, Juan, que haber conformado todo esto ya es una innovación. Porque ¿qué es el concepto de innovación de acuerdo a lo que habla el protocolo de Oslo? ¿No? A concepto de hoy, eso no existía en la época que estamos hablando. Pero el concepto de hoy, teóricamente hablando, dice que es cuando hay una mejora en términos de diseño de nuevos productos. Y aquí hay diseño de nuevos productos. Cuando hay mejoras en los procesos, hay una innovación de procesos. Todo esto es una innovación. Pero también dice que hoy es innovación empresarial cuando se innova en los contenidos organizacionales, se llama innovación organizacional. Cuando ya te estás creando nuevas estructuras, ahí estás creando una innovación. Y lo otro se llama innovación en la distribución o comercialización. Y no cabe duda, y aquí también se innovó para mejorar no solamente el encadenamiento, sino la distribución física internacional de la ruta, poder mejorar todos esos juegos que dentro del proceso productivo se venía dando, digamos, no solo en la siembra, sino, digamos, transporte y posteriormente llevada al mercado internacional, incluso comenzó desde antes de la siembra. Esas mejoras de calidad, en términos que se hacían desde antes de la siembra, ya repercutían realmente, digamos, en un producto final, y eso es lo que desde esa época ya se veía. Entonces, no te lo puedo definir en los años 60 porque sería anacrónico. Ya no existía el concepto, los protocolos de Oslo de los años 80 para acá. Pero si lo llevamos a la definición, hubo innovación en los 4 componentes de lo que dijimos. Empresarialmente hablando. Pero también innovación social. El solo hecho de haber creado todo esto y enfrentarse a lo que hablábamos de la simple centralización y otra serie de cosas, pero que también todo inclusivo le permitiera llegar al campesino, a mujeres, digamos, que de alguna u otra forma se dedicaban también a que enfrentaran microcréditos. Ahí hay una innovación. Entonces, como te digo, el lo que puede tener un concepto, si lo hablamos de revolución, no es revolucionario eso, desde el punto de vista socioeconómico, porque generó tejidos, no solamente productivos, sino social y cultural. Ayudó a crear culturas de la otra que no existían. Cuando ya tú te socializas, no, hay que empiezan a mirar para eliminar
una cultura, está generando cultura. Y cuando hay una innovación de cultura, pues no hay una innovación social de ese sentido, por todo lo que estaba. Entonces, yo sí creo que de alguna u otra forma lo junto. Lo segundo, sobre la ida del Libanón, ya lo dijo Rafa, eso fue el detonante, y que se dio en esa fecha del 64, con las primeras inversiones, y en el 66 con la ida definitiva. Pero ya son eliminados desde el tiempo atrás. Y esto tiene una razón de ser. Ya aquí el mercado, en términos laborales y de todo lo que tenía que ver, ya estaba saturado a la multinacional. Ya todo lo que venía con esa carga, con ese peso, quiera o no, y no es que esté del lado de la multinacional, que no es el. Y dice, sencillo, todas estas cargas prestacionales, laborales, sindicales, van en contra, y allá en un territorio donde están exigiendo tratamiento, todo lo contrario, me están facilitando, me están abriendo la puerta, en el tema de retorno de inversión. Y esa carga prestacional, sindical y de todo, socialmente buen impacto. Pero estás hablando con empresarios, no estás hablando con gobernadores. Las negociaciones fueron a nivel empresarial, de iniciativa privada, exacto. No era una negociación de la puta, era entre empresarios con empresarios. Es lógico, facilitaron las cosas en ese territorio, que claro, pero las condiciones de entrada así estaban. Lo que fue los 80, los 90, todas esas masacres que se inventaron. En el momento mismo que se configuró la imagen envenenada de toda esa problemática, que la trasladaron de aquí para allá, pero como aquí ya se ha saturado, pues sencillamente hay emisión de los que con 2 décadas después, ya el peso de la carga de historia ya había incluido en toda esa problemática, no solamente de orden social, sino también de tipo. Y ahí están las consecuencias de la violencia también de la zona de trabajo. Ya. Hombre, racismo no sabría decirte ese concepto, me parece bastante fuerte, ¿no? Pero sí yo creo que de alguna vez fue un favorecimiento político hacia la reorganización del interior del país. Eso no te lo puedo decir de alguna forma. De hecho, se evidenció en la demanda que hace el Banco de la Guerra durante la intervención del superintendente y el Banco de la República, porque la demanda era contra el Estado colombiano, directamente al Ministerio de Hacienda, al Banco de la República y a la superintendencia bancaria y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que también, digamos, fue una demanda. Y ahí se dio, ya lo dijo Rafa, una intervención directa del presidente Carlos Lleras Restrepo, porque tenía interés en otro banco. Un banco que se mantuvo. O sea, todo ese pleito entre el 69 hasta 1980, Rafa, es cuando ya definitivamente lo dan las personas finales del banco más. El grupo del 11 años de pleito. Y 11 años al final, siempre decisiones económicas de favorecimiento de lo social y de las comunidades, del empresariado, del sector productivo, no, una decisión política. Donde Carlos Lleras, sencillamente el banco de al lado que mencioné, en el que fue posteriormente un gran accionista que fue el Banco de la Costa. El Banco de la Costa cogió por parte que tenía unas inversiones de un presidente, como siempre, para favorecer la entrada de ese banco y que todos los clientes que habían que estaban allí cesantes los absorbe este banco y genera, digamos, entonces sí, digamos, una decisión política frente al tema. Más creo que con principios económicos y de territorialización para poder entrar en términos de una demanda que había que, y yo tengo la oferta, si me intervención, vamos a cubrir el ahí. Voy a hacerle crédito a los pequeños productores y compra la cartera también del banco. Y ahí es donde viene la intervención, digamos, a baja tasa de interés, para la liquidar,
cubrir su deuda del banco y todo, pero tiene un peso, digamos, de tipo personal, politizado. En cuanto Rafa, sí, la Segunda Guerra, no cabe duda, la flota blanca. La flota blanca es el medio de transporte que usaba la multinacional para distribuir ante todo el mundo la fruta. Pero cuando entra la guerra y necesitan los barcos, las fuerzas militares de los aliados, de los Estados Unidos particularmente, dice, todos esos barcos van a ser usados para el suministro de las tropas. ¿Tú cómo cortas la fruta? Entonces, tú puedes producir, pero tú no tienes que transportarla y llevarla al destino final, que va a ser el consumidor, que lo necesita, digamos, como fruta madurada, para cubrir esa necesidad alimenticia, pues si no le llega el mismo. O sea, la primera crisis es el transporte, porque no fue de producción, porque la producción siguió, pero el mercado no estaba para consumir que se producía en ese momento. Estamos hablando de grandes cantidades de hectáreas. En esa época, si la memoria no me falla, eran como 36.000, casi 40.000 hectáreas. 40.000 hectáreas de banano en promedio. Rafa, ¿cómo lo venden en un mercado también comprimido económicamente, que no tiene, digamos, que necesita del mercado internacional y no tiene cómo transportarlo? Ahí es donde está la crisis. Por mucha diversificación en empresas locales, donde se trabaja, que no se buscó la manera de transportar de forma directa. Y ahí es el error que todavía el bananero tiene. Siglo XXI. ¿Ya? Y otra cosa, por ahí lo dijeron, transformación liviana. Muy fácil. Con el bananero, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo hacer potasio, cápsula, industria farmacéutica. Puedo hacer cosas de jardinería, ahorro, alimentos para ganar. Con el valor del tallo. Puedo hacer látex, condones, puedo hacer alcohol, puedo hacer alimentos más allá del tema, bueno, las paraditas, el valor precocido. Toda la industria de alimentos, toda la industria de lo que implica allí, y esto no se hizo, porque todavía tenemos que era la fruta más cara, es compren un barco que se vaya. Nunca se generó un encadenamiento a partir de la industria. Hoy el siglo XXI, pregúntense, ¿dónde está el parque industrial de ahí? De hecho, ¿dónde están las grandes industrias alimentarias? ¿Dónde está la industria hoy de alimentos ganaderos? ¿Dónde está la industria que hace abuelo de banano? La industria que hace alimentos concentrados para caballos, para derivados de banano. La industria que puede salir de la farmacéutica de eso hoy. No la fibra. Claro, se puede hacer cualquier cantidad de cosas. Sí, digamos, apoyo a la pequeña industria, pero no la circulación de industria del sector, que ahí no estuvo el detalle. Fíjate que se diversificó, uno dice la palma de aceite, a la extractora, a la cuestión de lácteos y una serie de cosas en otros sectores, pero no la formación industrial del sector. Ahí es donde hubo un tema cuando se habla de la producción, transformación y comercialización, y el encadenamiento se la recogió ahí para entonces la bomba. Todavía sigue sin nada está completado, no está completo. Eso es la bomba, hace falta. No existe, digamos, estamos de espalda a la realidad de la transformación productiva en este lugar. Sí, pero me faltó aquí otra cosa, Rafa. Hay que tener presente que el mercado, cuando habla de monopolio, en cierta época, en esa época, eran tres, no era uno. Ahí era uno monopolio. Era la Standard, la Cuyamel y la United Fruit Company. Son tres. Entonces, en ese sentido, la torta se la dividieron. El ajuste tenía más del 50%, sí, pero estaba dividida entre tres, por lo tanto, no solamente, digamos, la United. Para comprender también el mercado de la comercialización a nivel mundial de la fruta. Y por último, para responder sobre si el Banco Bananero fue soporte de la industria algodonera,
Pues yo creo que sí prestó, pero no fue 100% el resorte del algodón. El Banco Agrario fue protagonista, tal vez más que el Banco Ganadero, igual que el Banco de Bogotá, ¿cierto? Igual que el Banco de Colombia en ese momento, y el Banco Cafetero y Ganadero. Fueron una mezcla de instituciones bancarias que favorecían con sus declaraciones financieras, digamos, toda esa dinámica de potencialización del sector algodonero en lo que ya sí fue el departamento del Cesar, después del 68 en adelante. Y el Banco Ganadero, sí, claro, hubo muchos créditos, pero como mismo, para el caso, era el tercer renglón después del café y de, no recuerdo, el otro, que estaba. Café, no, después de otros cultivos, ¿no? Hay uno de la del segundo. Ganadería. Y ganadería, sí. Bueno, gracias. Carlos. Sí, me llama la atención ese rompimiento que hablas de que no se desarrolló la agroindustria con todas las posibilidades y dónde sí se desarrolló o quién la tiene o quién tiene la máquina. Bueno, la verdad que algo. Si ustedes ven más ya. A excepción de la moradita que anda por ahí, todos los bananitos que puedan salir no son ya. Todo lo que tiene que ver con la harina, con toda esta industrialización, tiene que ver. Solo se está haciendo, ejemplo, la industria del cartón o de papel que sale de allí, incluso para las cajas donde se corta. Viene del café, viene de la caña de azúcar, viene del otro, pero no se está usando todo ese potencial que está ahí para hacer esa transformación papelera con cartón. ¿Dónde se ha hecho? En Costa Rica se ha hecho. ¿Dónde se ha hecho? En la zona bananera de Guayaquil, en el Ecuador. Tienen una gran industria derivada del sector bananero. Sé que le aporta a la industria farmacéutica bastante, exportando látex hacia la industria de Alemania, sobre todo a Bayer y a Pfizer, y a nivel mundial, para temas de la elaboración de condones, las cápsulas que se toma uno con el antibiótico, ese recubrimiento, que esto también viene de banano. Pues, la diversificación que se puede hacer, no sé si hay casos, sobre Costa Rica, papelería y cartón, y Guayaquil, digamos, industria país. Hay un tema de ahí. Fíjense ustedes una cosa frente al tema de el capital no tiene patria. El capital no tiene patria. Eso dijo Mar hace muchos años. El banano tenía que, la empresa se iba precisamente porque como se vino de Costa Rica, se vino de Centroamérica, igual, de aquí en Santa Marta tenía que irse algún día cuando ya la carga de reproducción y el monocultivo de todas maneras, en un momento tenemos una rotación de cultivos, ¿no? También podría ser una cosa. Rafa, sí, por favor. Sí, pero aparte de Rafa, simplemente quiero decirle, nosotros nos comemos un coffee de light, pero nos hemos comido un banano, ¿verdad? Un confite de banano. Sí, allá iba yo. Dame otra cosa. Debemos exportar el banano como fruta madurada a Alemania en 3 pesos, no sé, ahora no sé cómo está el valor, pero de allá para acá nos mandan la compota a 20 veces más lo que vale. No es posible, aparte, el primero de hacer un compota de banano, la compota que viene es de Alemania. En Alemania o sea, estamos diciendo las veces, me disculpan de todo. Estamos cumpliendo lo que nos dijeron el imperio hace 500 años. Él produce materia prima y ahora transforma. Los suizos y los suecos hacen que mejor mayor chocolate porque no tienen una sola planta de cacao. A ver, vamos y nos vamos. Es en el paso ahorita. En el momento en que ocurre ese choque económico negativo para Magdalena, se acaba del banco. El presidente es quien se va a hacer una reforma agraria. Pero se dice que la comunidad comercial, los se quedaron callados porque la empresa se fue para allá con el negocio, pero a ellos les dejaron la tierra. Así que toda la tierra de la zona, que no era ni de un ganado, etcétera, etcétera.
Pues, porque la compañía no tenía cómo pagar las deudas, esas demandas, claro, si te dejan la tierra, tiene que hacer industria. Bueno, Rafa, yo en ese proceso sí lo sé. Yo sé. en estos días estaba pidiendo yo unas pastillas. Una pastilla que es capaz que llega un tipo pensionario. No jode que esa vaina se la robaron los jurados. Voy a nombrar la familia, aquí puede haber alguno. Aquí al frente se robaron esa vaina del Prado, esa vaina la dejaron para pagarnos a nosotros la deuda que debían de las pensiones, mi papá y mi abuelo, lo encuentro en la calle. Pero, gracias por acompañarnos, pero este tema, cuando se tranquilo, este tema es bien apasionante. Es en la época en que está comenzando este tema de los 50 y los 60, la ciudad social y culturalmente no es ni seña de lo que es hoy. Nació la Fiesta del Mar en el año 59. Y el gran empresariado samario y colombiano que vive en el mar, la potencialidad de una cultura que no se hizo, que fracasó al final. ¿Cierto? Pero eso es lo clave. Y a finales de los 60, surgió una cosa que no se ha dado en ninguna parte de la cosa. Fue el Festival Estudiantil de la Canción, como un gran ejercicio de los estudiantes del Liceo Celedón y de los colegios de montar un espectáculo que trajo muchos artistas a la ciudad. Y ese es un empresario, ahí salieron los Sánchez y los Zapata, el Show 70. El Teatro Santa Marta era permanentemente escenario de grandes empresas teatrales y de conciertos. Andrés Linero, Carlos Bermúdez, Fernando Balaguer, toda la cantidad de Jesús. Y todos los cantantes de bajada de los 60 pasaban por el Teatro Santa Marta. El TPB de Bogotá, el tema, hay un movimiento que, como digo, hoy no existe. Es una década bonita para seguir estudiando. Los invitamos entonces para el próximo 25 de abril. Apócalo nuestra agenda, 25 de abril. La arquitecta Clara Zúñiga Aguilera compartirá con nosotros un trabajo de investigación sobre lo que más o menos está construyendo como esa ciudad soñada, pero fracasada. Cómo la aristocracia samaria construyó esa ciudad moderna que quería, pero que fracasó, posiblemente influenciado por la ida del Canal. Y esto lo voy a ver, lo estoy viendo yo ahora en la prensa, cuando ya el carnaval deja de ser lo que era antes para entrar también en una crisis, que al final, como lo hicimos Laura, como recordarán, la alcaldía abandona el carnaval y evidentemente sucede que hoy solamente está en pesca y esto no va a acontecer. Fíjense que esto tiene que ver un aspecto bien interesante de la economía y los marxistas en eso no nos entienden. Entonces, gracias y lo esperamos el próximo. Gracias a las personas que han acompañado y entonces por empezar el chat, también gracias por gracias por acompañarnos y invitamos a tomar un café de educación de Gracias.